De semana, pero que hoy también ha llegado a un punto muy importante y se trata de la decisión del Pleno de la Corte Suprema que ha decidido suspender de sus funciones a la ministra Ángela Vivanco y también abrirle un cuaderno de remoción. Respecto a la magistrada, esto es de ser vinculada por las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla y también con otro caso de un recurso de protección que afectó a la empresa estatal Codelco. Francisco Valenzuela tiene el detalle desde los tribunales. Francisco, adelante, buenas tardes. Mónica, Iván y a todos quienes nos ven, buenas tardes. Me permito la licencia porque siempre me río de los clichés de la prensa, pero de verdad este fue un remesón, un movimiento telúrico súper fuerte del que yo hace rato no tenía noticia acá en el máximo tribunal del país, cuando fue anunciado hace instantes en voz del presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Blanco, estos 5 o 6 puntos por los cuales se abrió un cuaderno de remoción, básicamente un proceso de sacar del cargo a un juez, en este caso Ángela Vivanco, una jueza del máximo tribunal del país, junto con, como mencionabas, Mónica, tú hace un ratito, esta suspensión. Esto, todo en este gran contexto que tiene que ver con el caso Audios, con esta investigación que tiene por uno de sus principales, no el único, pero de los principales imputados, Luis Hermosilla, indagado por cohecho, delito tributario y lavado de activos. En este audio que, después de que se revisó el teléfono de Luis Hermosilla, empezaron a haber distintas consecuencias o distintas ramificaciones de este caso. Y en esta circunstancia estamos hablando de unos mensajes publicados por Ciper Chile el fin de semana, donde se ven no solamente gestiones previas a que la ministra Ángela Vivanco, de acuerdo a lo que refleja la nota publicada por el portal Ciper Chile, tenía que ver con la postulación de ella al máximo tribunal del país. Recordemos que ella no es una jueza de carrera, ella es externa al Poder Judicial, incluso con carrera política, sino que también algunas de las conversaciones y las que me permiten deben ser de las informaciones más delicadas que se reflejan en esa nota, tienen que ver con algunas conversaciones asociadas a causas en curso, a movimiento de sala, desde la tercera sala, la constitucional que integraba ella, a eventualmente la segunda sala, que es la sala penal, básicamente para revisar alguna causa en teoría y de acuerdo se pudiera inferir por los mensajes a conveniencia del interviniente, en este caso Luis Hermosilla, entre otras materias. Procedo a leer un par de las cosas para solamente centrarnos en derechamente lo que se le imputa en este procedimiento disciplinario a la ministra Ángela Vivanco. Interferencia en el procedimiento de designación del cargo fiscal nacional de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, irregularidades en la tramitación, algo decía Iván al inicio, y conocimiento de las causas del consorcio Velas Movitec S.p.A. con Codelco, intervención en nombramientos de ministros y ministras de las Cortes, en este caso en coordinación con el abogado Luis Hermosilla, intromisión en tramitación e integración de las salas de la Corte Suprema con el mismo abogado, entrega de información de causas, también al mismo jurista, en causas vinculadas con Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas de la tercera sala, la que ve materias constitucionales, y el concierto con Luis Hermosilla para ver el nombramiento de integrantes del máximo tribunal del país, comillas, afines a sus intereses. Estas son palabras que no son mías, son leídas en un auto acordado después de un extenso pleno extraordinario que tuvo lugar esta mañana, insisto, leídas por el presidente de la Corte Suprema, al que pasamos a escuchar ahora, cuando finalmente ya cierra la exposición de estos cargos y da alrededor de 20 días corridos para que Ángela Vivanco realice sus descargos. Pasemos a ver esas declaraciones y de ahí seguimos conversando. Con la cuenta dada de los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema de Justicia y los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social que atañen a la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, los cuales son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Se acuerda: A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y artículo 41 del Acta 108 de 2020, abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco y pedirle informe que deberá evacuar dentro del término de 20 días corridos, atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acta 108 de 2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción.
Iván, Mónica y a todos quienes nos ven, escucharon bien, la medida cautelar de suspensión, solamente por hacer un símil, porque una medida cautelar se ejecuta básicamente por la gravedad de la investigación y por, en este caso, para en todo lo que es el proceso, separar de sus funciones en el momento que se esté realizando este cuaderno de remoción, que hacer el símil con un sumario administrativo, donde de acuerdo nos comentaban distintas fuentes acá al interior del Palacio de Tribunales, se recopilan todos estos datos y lo escuchamos que era, si bien eran 6 puntos más o menos resumidos, da cuenta de que tienen información relativamente concreta respecto de estos cargos, le dan la oportunidad o lo que se llama conferir traslado a la ministra Ángela Vivanco para que ella pueda contestar estos cargos y finalmente el Pleno vota y toma una decisión respecto de este cuaderno de remoción. Es un procedimiento que empieza hoy día, pero que ya desde la mañana se veía más o menos, se tomaba la temperatura de cómo podía venir esta circunstancia, porque se había citado un Pleno extraordinario a las 8:30 de esta mañana, que partió algo así como 8:45, y estaban todos los abogados de las salas esperando alegar sus causas ante la Corte Suprema en sus distintas salas, y de repente sonó un timbre y ¡pum! De un puro plumazo avisaron que se suspendía la tramitación de todas las causas. Por tanto, todos los abogados que estaban esperando alegar en la Corte Suprema se tuvieron que ir de vuelta y esperar unos días más para poder alegar sus causas. Refleja la importancia y la intensidad de la discusión que hubo al interior del salón plenario, donde participaron 12 ministros titulares y 4 ministros suplentes, en un total de 16. Ángela Vivanco estaba con días de permiso pedidos anteriormente. Otro de los ministros que ha sido cuestionado últimamente, Jean-Pierre Matus, él tampoco estaba precisamente por una situación vinculada a una licencia médica que tiene hasta el 23 de septiembre, y tampoco estaba la vocera regular de estas circunstancias, que es la ministra María Soledad Melo, quien también, recordemos, Mónica Iván, y a todos que nos ven, parecía siendo objeto de conversación en los distintos chats que reveló Ciperchile entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla. Pero como toda esta expectación, hubo distintas declaraciones de múltiples autoridades, entre otras, por ejemplo, de gobierno, y pasemos a ver, por ejemplo, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien también se refirió a esta materia en el transcurso de esta mañana, y de ahí seguimos conversando. Pasemos a ver esas declaraciones. A las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencia no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Y si hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, bueno, eso tiene que ser investigado y sancionado. En lo que nosotros estábamos ahora en este despacho, me parece que a unos metros de donde estoy yo, voy a hacer una mirada solamente para ver, porque tan pronto empezaron a ocurrir, perdonen el haberme ido en este móvil medio ochentero, de haberme salido del móvil y haber vuelto, básicamente parece que Luis Cordero, que tan pronto se dio la noticia de este cuaderno de remoción respecto de la ministra Ángela Vivanco, pasaron instantes y el secretario de Estado ingresó, la verdad, ofuscado, con una expresión bastante seria en su rostro, para reunirse con el presidente de la Corte Suprema. Si no fue con él sería extraño, porque efectivamente entró a su oficina. Entonces, hace un rato vimos los equipos de prensa que están desplegados acá en lo que se llama en la Corte Suprema, los vimos amontonarse allá. Posiblemente vamos a tener algún tipo de declaración de él posteriormente respecto de lo que pudo conversar con el presidente de la Corte Suprema. Pero, Mónica Iván, conversación de pasillo, abogados que llevan tramitando causas mucho tiempo, e incluso ministros de Corte de Apelaciones con los que yo he podido conversar en esta jornada me decían que ellos recuerdan solo 2 momentos en el que el Poder Judicial ha tenido la imagen tan comprometida, tan por el suelo. Uno, evidentemente, es el momento de lo que corresponde al gobierno militar y lo que se investiga respecto de cómo eran los procedimientos judiciales en esa época, y lo otro, los procedimientos de Luis Correa Bulo y todo lo que es reflejado en el libro de Alejandra Matus, el libro negro de la justicia chilena. Son 2 momentos que ellos hacen el símil respecto de cómo está la imagen del Poder Judicial tan comprometida y tan complicada respecto de todas estas circunstancias que han estado pasando. Recordemos que el presidente de la República tiene entre sus facultades la posibilidad de poder plantearle al Pleno iniciar algún tipo de procedimiento cuando hay algún juez que tiene alguna circunstancia en términos de comportamiento, algo en ese sentido. Estamos viendo que el Poder Judicial acaba de ejercer en sus facultades lo que corresponde a la situación vinculada a la apertura de este cuaderno de remoción y una suspensión del cargo, pero quien también ha tenido voz en el marco de esta causa tiene que ver con los parlamentarios, quienes desde ya la publicación de estos mensajes empezaron a adelantar o anunciar lo que corresponde a la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco. Pasamos a ver esas declaraciones. La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal
para la consolidación del crimen. Comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla. La gravedad de los antecedentes de Zipper respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional. A mí en realidad nunca me ha gustado esta forma de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es sabido que hay este tipo de conversaciones desde siempre. Algunas veces salen a la luz, otras veces no salen a la luz. Pero en vez de seguir comentando y comentando, creo que es hora ya de actuar. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema de nombramiento. Yo creo, Pancho, que lo que tú nos decías al comienzo de este despacho, en el sentido de que esto es como un gran remesón, la verdad es que lo indican todos los antecedentes previos, porque yo estaba confirmando con la Corte Suprema, me lo acaban de confirmar, esta es la segunda vez en la historia que se abre un cuaderno de remoción contra algún integrante del máximo Tribunal de Justicia de Chile. En la anterior ocasión fue contra el ministro Correa Bulo, y esta es solamente la segunda vez, por lo tanto es muy infrecuente, y eso nos dice y nos marca la gravedad de lo que estamos viendo y viviendo. Caso que abordaba el libro que te mencionaba hace un ratito, y también a todos quienes evidentemente están viendo esta edición de Tele 13 Tarde, y colegas nos ayudaban acá, porque cuando hablábamos nosotros acá, efectivamente era el ministro Luis Cordero, y nos básicamente parafraseaban un poco de lo que dijo el secretario de Estado, que era una situación que básicamente la veía como correcta en pos de la transparencia, en función de una cuestión que debe ser probablemente parte del ABC de cada juez, que es lo que tiene que ver con que sus causas no tengan ningún tipo de injerencia externa o ningún tipo de influencia. Es básicamente parte de los principios que son defendidos en la discusión pública en torno a todos los mensajes que han ido revelándose, y que, dicho sea de paso, durante la mañana mientras estaba la discusión y empezó a surgir primero, porque fue en este orden de cosas, primero se habló de la suspensión. En un segundo término, en un segundo orden de cosas, se hablaba del cuaderno de remoción como una de las posibilidades en lo que podía terminar la conversación de hoy día, que tuvo lugar en el pleno extraordinario de esta mañana. Y nosotros intentamos contactarnos con la ministra Ángela Vivanco, y en el instantáneo de que estaba ocurriendo el pleno, la reunión del máximo tribunal del país acá, ella nos decía que de momento no tenía noticia alguna, básicamente, respecto de ese tema. Pero es algo que para lo que ella va a tener que generar un informe, generar una respuesta ante el máximo tribunal del país en 20 días corridos, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, y lo dije hace un rato en el despacho de Semana Política. Una cosa es el procedimiento interno en términos de Poder Judicial. Otra cosa es si es que eventualmente, y es lo que sugieren algunos parlamentarios, si es que hay delito, como por ejemplo un tráfico de influencias. Si es que el Ministerio Público determinara abrir una investigación en este caso, tendría que generarse lo que se llama una querella de capítulos para poder llevar al procedimiento penal, en este caso a un ministro de la Corte Suprema. Pero Paño, Mónica, Iván, de verdad queda mucho por cortar. Incluso todavía queda un pleno de carácter ordinario, el pleno regular que ocurre los lunes acá en el máximo tribunal del país, y también ver si es que a lo largo de la jornada de esta tarde Ángela Vivanco decide hacer algún tipo de pronunciamiento o respuesta, al menos inmediata, en tanto está ocurriendo este proceso, para ver si es que nosotros podemos enterarnos respecto de eso. Algo me comentaban acá respecto de lo que dijo el secretario de Estado. Es un hecho grave, que la medida es lastimosa, y él confía en que no afecte en decisiones del Poder Judicial. Eso es más o menos lo que dijo el secretario de Estado en lo que es la salida, pero es una de las tantas reacciones que seguramente vamos a tener acá a lo largo del día, acá en el Congreso, por qué no decirlo en el Ejecutivo, y eventualmente de las personas vinculadas a esta causa después de la revelación de estos chats por parte de Zipper Chile entre la ministra Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla. Y también el Congreso, que tiene algo que decir, como decía la Mónica, es la segunda vez en la historia que se abre un cuaderno de remoción para un miembro de la Corte Suprema. La vez anterior esto terminó en la renuncia de Luis Correa Bulo al Poder Judicial justo antes de que se dictaminara lo que parecía el resultado ya muy preclaro respecto de ese cuaderno de remoción. No sabemos en qué va a terminar esto. Hay una eventual arista penal si es que la Fiscalía considera que hay delitos que se puedan perseguir, y está en el ámbito de la acusación constitucional que
prácticamente con esta apertura de gobierno de remoción queda absolutamente basada. Es bien probable que esa acusación se presente y hay que ver si solo afecta a la ministra Vivanco o afecta a algunos otros miembros del Poder Judicial o de la Corte Suprema en particular. En concreto, Francisco, entonces se la acusa a ella de 6 cargos, ¿no es cierto?, que es lo que entregó el Poder, la Corte Suprema, que como documento oficial, ¿no es cierto? Esos 6 puntos son los que se le acusa, ¿no es cierto? Las 6 cosas de las que ella se tiene que defender, que está si tuvo interferencia en el cargo de fiscal, en la designación del fiscal nacional, del conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, en la tramitación del consorcio, de la querella que había entre Codelco y el consorcio Velaz Movitec, los bielorrusos, y el resto son todas las cosas que hizo con Luis Hermosilla, ¿no? Lista de 6 puntos que más o menos que resumiste bien, Mónica, porque también solamente faltan algunas cosas vinculadas a causas de carabineros y Fuerzas Armadas, y también lo que tiene que ver con nombramiento, no solo fiscal nacional, no solamente notario conservador de bienes raíces, lo que corresponde a Viña del Mar y Concón, también lo que corresponde a postulaciones y nominaciones de miembros del mismo tribunal. Si no mal parafraseo la nota de CIPER Chile, si mal no recuerdo, entre sus autores Nicolás Sepúlveda, plantea, entre otras cosas, de que había cierta disconformidad o conversación entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla respecto de algunos ministros que actualmente son pares de ella en la Corte. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la escritora María Soledad Melo, quien hoy día también está con días de permiso, quien también oficia regularmente de vocera del máximo tribunal del país. Son estos 6 cargos que, para ser presentados de la manera en la que están planteados, muy probablemente cuentan con determinado sustento fáctico, sustento de prueba, de material, de antecedentes, que después se va a tener que, insisto, la expresión técnica es conferir traslado o darle la opción, evidentemente, dentro del marco de un procedimiento de estas características, para que la ministra Ángela Vivanco conteste punto por punto y se defienda, básicamente, ante esta circunstancia. Entonces, allí después, ya cuando esté completo este informe, vamos a ver si es que estos 20 días son de 20 días corridos, si es que existe alguna posibilidad de prórroga, algunas circunstancias, esas características, para que después este informe derechamente sea visto nuevamente por el Pleno y ahí se vote si es que efectivamente corre o no corre. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por tu informe y seguimos muy atentos porque, claro, como tú decías, todavía queda mucha jornada ahí en la Corte Suprema. Que estés bien. Esta es una nueva arista del caso Hermosilla. En la otra...